Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. La realidad, los últimos datos que se han conocido de la situación económica y de la situación social de la Argentina, bueno, podríamos decir que hablan por sí solos. Piensen ustedes que por lo menos 35-40% de los hogares en la Argentina están en situación de pobreza. La acumulación de un proceso inflacionario que lleva muchísimos años, inflación, devaluación, eso se aceleró naturalmente durante la administración Macri, ha llevado a la pobreza a estos niveles que seguramente en la realidad son mucho mayores que en la estadística. Y al mismo tiempo la situación se sigue agravando porque los datos de inflación del mes de septiembre, según una de las mediciones más creíbles, que es la de la consultora Orlando Ferreres, hablan de que la inflación de septiembre ya superaría 5% mensual. Es un número que no se ve en la Argentina hace muchísimo tiempo y que si uno pensara que esos niveles de inflación se van a seguir acumulando en los próximos 12 meses, bueno, la Argentina ya estaría acariciando una inflación anual de 3 dígitos. Si la miramos en los últimos 12 meses ya estamos arriba de 50, cómodo. Pero la cuestión naturalmente es para adelante. Y el otro problema que tenemos en la realidad es que, y bueno, se pierden entre 100, 150 millones de dólares de las reservas todos los días. Hoy otra vez el Banco Central tuvo que salir a vender para frenar la suba del dólar, que además está en el marco de una política cambiaria con limitaciones, con cepo, donde además el volumen de pesos que puede eventualmente ir a comprar dólares está bastante controlado, cada vez con más regulaciones, cada vez con más circulares del Banco Central tratando de evitar que se generen caminos alternativos. La consecuencia la conocemos hace décadas en la Argentina. Por supuesto, se alimenta el dólar blue, se hace más caro el arbitraje de bonos para sacar el famoso dólar contado con liquidación y finalmente las expectativas se siguen alimentando. Evidentemente la realidad no espera. Fíjense que insisto, hoy el dólar ya pasó los 60 pesos en el mercado regulado y otra vez se acerca a 70 en el mercado más libre, digamos. El gobierno, tuve la oportunidad de estar con la gente del Banco Central, que fueron muy amables. Nosotros habíamos comentado justamente la polémica que empieza a haber incluso en la cátedra económica y sobre todo en la calle, en el mercado, porque hay quienes suponen que tal vez ahora lo que el gobierno tiene que hacer es levantar el cepo y poner un desdoblamiento cambiario, sincerar la situación, que haya un dólar de comercio exterior para cuidar obviamente, si se quiere, los productos sensibles, y que haya un dólar financiero donde probablemente haya más oferta de lo que el gobierno quiere, pero no se anima el Banco Central a eso. Dicen, preferimos pagar el costo político de tener que terminar este primer mandato de Macri posiblemente con un cepo cambiario, no te digo que como el de Cristina, pero vamos a ver, depende de lo que ocurra de aquí obviamente hasta el 10 de diciembre. Y bueno, y todo esto retroalimenta las expectativas de inflación. No va a haber desdoblamiento cambiario, pero me parece que tampoco va a haber más listas de estas que, en una situación que tampoco es tan relevante, pero que, digamos, resultó bastante feo, sobre todo en la era Macri, el Banco Central publicando listas de la gente que ha comprado 15.000 dólares, que por otra parte son los que ahorran en la Argentina. Se da una situación tan ridícula. La política cambiaria de hoy le da dólares sin límite a una familia de clase alta para que se compre pasajes en avión, para que se vaya a Europa, ahí pueden pagar con tarjeta de crédito. Incluso hay gente que tiene propiedades en Miami o que tiene propiedades en Punta del Este que están pagando las expensas con tarjeta de crédito argentina y obviamente tienen los dólares a 57, ¿no? Pero bueno, esos son los problemas obviamente que estamos teniendo y por ahora no va a haber cambios en ese sentido. Es más, todo indica que se va a ir profundizando el cepo cambiario. Ahora, fíjense que ante esta realidad tan complicada,
Y bueno, la campaña electoral en cabeza de los dos principales candidatos se ha llenado de eslogans, tal vez comprensible en campaña electoral, especialmente, digamos, en la figura del principal candidato opositor, de Alberto Fernández. En la figura del presidente aparecen una serie de promesas ahora que la verdad que son medio incumplibles, porque en alguna medida el presidente Macri promete que va a hacer eventualmente en su segundo mandato lo que no pudo hacer nunca en el primero. Y fíjense que esto es en un país donde no se pueden bajar ni siquiera los impuestos a los alimentos, que es lo que ha pasado ahora en esta controversia con la Corte. Y eso es porque el gasto público es intocable en la Argentina. Fíjense que, insisto, ni siquiera para bajar el IVA a los alimentos los gobernadores hicieron, con la nuestra no. Y bueno, y la Corte, entiendo algún sostén jurídico, porque es plata de las provincias, había que haber hecho un acuerdo político, nunca se pudo lograr, bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero fíjense que en un país donde el principal candidato de la oposición le pide al gremio de pilotos, que se supone que de los gremios aeronáuticos son los tipos más razonables, son los que manejan los aviones, entonces le pide Alberto Fernández le pide al gremio de pilotos que paren con la salvajada de, digamos, paralizar las conexiones de Argentina durante todo el fin de semana. Y se supone que esos gremios, en alguna medida, simpatizan con el frente que integra a Alberto Fernández y que lo lleva como candidato, lo desafían igual. A algunos les llama la atención, eso genera alguna incertidumbre respecto de qué capacidad va a tener eventualmente Alberto Fernández. Y bueno, cuando todos se le vengan al humo, cuando todos le vengan a pedir, los pilotos, los piqueteros, los industriales, naturalmente la provincia de Buenos Aires, que va a estar muy vinculada a Cristina. No hay gobernador de la provincia de Buenos Aires que pueda vivir sin el cheque de la Casa de Gobierno. Eso todos lo sabemos. Entonces todo esto genera, y bueno, un escenario donde las preguntas no están, en todo caso, digamos, no hay ninguna respuesta para la verdadera agenda que se necesita para recomponer un poquito la confianza. Porque cuidado que parecería que con el cepo, a duras penas, se va a ir llegando y se va a llegar al 27 de octubre y se va a votar. Bueno, ahí pueden pasar claramente dos cosas. Hoy el presidente Macri dijo, la podemos dar vuelta, y habló del partido de River Boca. No se sabía si era más difícil lo de Boca o lo de Macri, digamos, ¿no? Le preguntaban un poco en broma también los periodistas. Pero en definitiva, bueno, efectivamente, si se diera el milagro del sí se puede y tal vez hubiera un balotaje, bueno, por ahí los tiempos se alargan un poquito. Veremos, es un escenario hoy no tan probable. Ahora, si se da lo que dicen las encuestas, que son las que además acertaron en las PASO, y Alberto Fernández es presidente electo el 27 de octubre, y bueno, los eslogans, la guitarra, todo eso, esos tiempos empiezan a reducirse, porque en definitiva la agenda va a tener que ver con la estabilidad financiera, para que frene la salida de depósitos, para que los depósitos en pesos no se vayan al dólar, para que no tengamos el peligro de una aceleración inflacionaria ya casi extrema. Y bueno, la agenda que viene es una agenda que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en la campaña electoral. La Argentina puede entrar en cesación de pagos el año que viene. Para no entrar en cesación de pagos va a necesitar el apoyo del fondo, pero para lograr el apoyo del fondo se va a tener que sentar con los acreedores. Y los precios de los bonos hoy de Argentina, lo que están mostrando es que los mercados piensan que acá no va a haber ningún acuerdo amigable como el que se está planteando, ni mucho menos una solución a la uruguaya, porque eso requeriría, y bueno, una serie de decisiones que no aparecen para nada factibles, ni con Macri ni con Alberto Fernández, porque el gasto público es intocable, porque no se pueden bajar los impuestos, porque probablemente haya que seguir subiéndolos. Y ahí están las respuestas que no están nada claras. ¿Qué va a pasar con los 400.000 millones de pesos que el gobierno va a tener que emitir de aquí hasta fin de año?
Dicen en el Banco Central y dicen en el Ministerio de Economía que ellos son muy conscientes de lo que está pasando y que el día 27 de octubre, si efectivamente Alberto Fernández es presidente electo, lo van a estar llamando para ayudarlo a que se siente con el fondo y a que se siente con los acreedores. Ahora, ¿eso es lo que va a querer hacer Alberto Fernández? ¿Eso es lo que va a querer hacer parte de su coalición y lo que en alguna medida representa Cristina? No está nada clara esa discusión. Y bueno, y por eso la realidad no espera. Por eso la gente sigue comprando dólares entre 100 y 150 millones de dólares por día. Por eso se siguen perdiendo reservas. Por eso el riesgo país está en 2.200 puntos y no hay crédito. Y por eso ese drama del 35% de pobreza que conocimos esta semana, lamentablemente es el principio de una historia que se puede complicar porque la realidad no espera y los tiempos obviamente se van acortando.